Hay ciertas frases, ¿verdad?, que son como llaves maestras que abren debates que pueden durar siglos, incluso milenios. Y una de las más potentes, escrita por el apóstol Pablo, es las obras de la ley. ¿A qué se refería exactamente? Hoy vamos a abrir el expediente de este misterio de 2000 años para intentar seguirle la pista. Y aquí la tenemos. La frase que lo dinamitó todo. En su carta a las iglesias de Galacia, Pablo suelta esta afirmación. La justificación, es decir, ser declarado justo ante Dios, no viene por las obras de la ley. Esto no era una simple opinión teológica, fue una auténtica bomba, y sus ondas expansivas, de verdad, llegan hasta nuestros días. Y claro, aquí es donde nos metemos de lleno en el meollo de la cuestión. ¿Hablaba Pablo de cumplir los 10 mandamientos al pie de la letra? ¿Se refería a toda la ley de Moisés, a la Torá completa? ¿O quizás a un conjunto muy específico de tradiciones humanas que se habían añadido? Para descifrarlo tenemos que hacer como los detectives, examinar las pruebas pista por pista. Venga, vamos a por la primera pista. Y para eso, curiosamente, tenemos que retroceder un poco, a antes incluso de Pablo. Nos vamos a los tensos diálogos entre Jesús y los fariseos. Este contexto es absolutamente fundamental, porque nos demuestra que el debate sobre qué significaba la ley y cómo aplicarla ya estaba al rojo vivo. A ver, fijaos bien en esto, porque aquí está la clave del asunto. Los fariseos acusan apelando a la tradición de los ancianos, pero la respuesta de Jesús es brillante. Él no defiende la desobediencia, sino que eleva el debate. Contrapone la tradición humana al mandamiento de Dios. El conflicto, por tanto, no es sobre si hay que obedecer a Dios o no, sino sobre qué pasa cuando la tradición humana acaba tapando el mandato divino. Y el ejemplo del Corbán lo deja clarísimo. Imaginad la situación. Alguien podía declarar sus bienes como Corbán, o sea, una ofrenda dedicada a Dios. Y luego usar ese voto religioso como una excusa legal para no cumplir con el mandamiento de Dios de cuidar a sus padres mayores. Era, en esencia, un resquicio legal basado en la tradición que permitía anular un mandamiento fundamental. Y lo más fascinante es que esto no era solo una crítica desde fuera, para nada. El propio judaísmo rabínico, como vemos reflejado más tarde en el Talmud, era muy consciente de este peligro. El Talmud llega a decir que honrar a los padres es tan importante que los sabios tienen autoridad para anular un voto como el Corbán si entra en conflicto. Esto demuestra que era un debate interno muy serio sobre la jerarquía entre mandamientos divinos y tradiciones humanas. Vale, ya tenemos el contexto general. Ahora toca sacar la lupa, ¿no? Vamos a hacer un poco de análisis forense lingüístico con la frase exacta que usó Pablo. La frase en griego es erga nomu. A veces Pablo le añade el artículo tou, convirtiéndola en las obras de la ley. Podría parecer un detallito sin importancia, ¿verdad? Pues no. De este pequeño detalle gramatical han salido ríos de tinta y bibliotecas enteras de análisis. Hoy en día, el debate académico tiene, digamos, dos grandes protagonistas. Por un lado, académicos como James D. G. Dunn, que sostienen que, en general, las dos formas significan lo mismo, las obras que exige la Torá. Pero por otro lado, gente como N. T. Wright sugiere que la forma sin artículo, erga nomin, a menudo se refiere a algo más específico. Esas prácticas que servían como marcadores de identidad judía, como la circuncisión, las leyes sobre comida o el Shabbat. Pero, ojo, y esto es súper importante, a pesar de las diferencias, hay algo en lo que casi todos están de acuerdo. Nadie de peso argumenta que Pablo se refiriera únicamente a la tradición oral de los fariseos. El debate real es si se refería a toda la ley escrita o, de forma más concreta, a esas partes de la ley que estaban en el centro del conflicto entre los creyentes judíos y los gentiles. Es que, a ver, esta idea de distinguir entre lo que manda Dios y lo que son añadidos humanos, eso no se lo inventó Pablo. Mirad cómo diferentes traducciones antiguas del profeta Isaías ya captaban esta idea. La Septuaginta, que era la traducción griega que Pablo y las primeras comunidades cristianas usaban, ya hablaba de mandamientos y doctrinas de hombres. Esto nos dice que Pablo se inserta en una larga tradición que ya era muy sensible a este problema. Muy bien. Dejemos por un momento los libros y la gramática, y vamos a meternos en el barro, en el campo de batalla real. Porque para Pablo, esto no era una discusión teórica de salón, era un conflicto real, con consecuencias eternas, que amenazaba con destrozar las comunidades que él mismo había fundado. Y ese campo de batalla tenía un nombre, Galacia, lo que hoy sería más o menos el centro de Turquía. Fue aquí, en estas iglesias formadas por judíos y gentiles, donde el mensaje de Pablo de que todos eran incluidos por la fe sin necesidad de hacerse judíos, provocó una crisis de identidad brutal y una oposición feroz. Pero, ¿quiénes eran los que se oponían a Pablo?
Esto es fundamental entenderlo. No eran paganos, no eran enemigos de fuera, eran otros cristianos, creyentes en Jesús, pero que venían de la escuela de los fariseos. Y su postura era muy clara. Para que un no judío fuera parte del pueblo de Dios de verdad, tenía que circuncidarse y obedecer toda la ley de Moisés. Era, en resumen, fe en Jesús más las obras de la ley. Las acusaciones que le llovieron a Pablo fueron, bueno, de una dureza tremenda. No hablamos de un simple debate teológico. Lo llamaron peste, cabecilla de una secta, apóstata. Le acusaron de enseñar a los judíos a traicionar su herencia y abandonar a Moisés. Para ellos, el mensaje de Pablo no era de libertad, era una anarquía peligrosísima. Claro, con este panorama tan tenso, la pregunta es inevitable. ¿Qué pasó después? ¿Cómo entendieron los que vinieron justo después de Pablo todo este lío? Especialmente esa afirmación tan dura de Gálatas de que los que confían en las obras de la ley están bajo maldición. Vamos a llamar a los primeros testigos de la historia. Primer testigo, Clemente de Roma, escribiendo apenas una generación después de Pablo. Y es clarísimo. Dice que la justificación no viene por nosotros mismos, ni por obras que hayamos hecho. Da igual lo piadosas que sean, sino por la fe. El eco del argumento de Pablo es asombroso, resuena con una claridad total. Siguiente testigo, Policarpo de Esmirna. La tradición dice que fue discípulo del apóstol Juan, y su testimonio refuerza la misma idea. La salvación es por gracia, no por obras. Vemos que el consenso en esa primera generación después de los apóstoles era increíblemente sólido. Avanzamos unas décadas más y llega Ireneo de León, y él va directo al grano, al concepto de la maldición de la ley de Gálatas. Su conclusión es que la ley, por sí misma, no podía justificar a nadie. La solución dice, vivo con Cristo, que nos redime de esa maldición a los que ponemos la fe en él. Y la cosa no se queda ahí. Saltamos varios siglos en el tiempo y nos encontramos con un peso pesado como Juan Crisóstomo. ¿Y qué dice? Pues mantiene la misma línea. La ley no justifica. Su función era otra. La redención de esa maldición es obra exclusiva de Cristo. La continuidad a lo largo de los siglos es, de verdad, muy notable. Así que, repasando el testimonio de todos estos testigos históricos, el veredicto parece bastante claro, ¿no? A pesar de que vivieron en épocas y lugares diferentes, enfrentando problemas distintos, los primeros líderes de la Iglesia llegaron a un acuerdo casi unánime. La justificación ante Dios es un regalo que se recibe por fe, no un sueldo que se gana por las obras de la ley. Vale, pues vamos a juntar todas las piezas del puzzle. Tenemos el contexto previo con Jesús, el análisis de la palabra griega, el conflicto real que se vivía en Galacia y ahora el testimonio de la historia. Todo apunta en la misma dirección. El objetivo de Pablo no era la Torá en sí como revelación de Dios, sino un sistema de justificación basado en obras que en la práctica acababa excluyendo a los no judíos y distorsionando la idea de la gracia. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta final, una pregunta que resuena hasta hoy. Si el gran debate del apóstol no fue simplemente ley contra gracia en abstracto, sino sobre cómo un sistema de obras se estaba usando para definir quién está dentro y quién está fuera, ¿qué nos enseña eso sobre nuestras propias comunidades, sobre nuestros propios debates religiosos actuales? Ahí queda la reflexión.